Hermanos, quiero invitarles que abramos la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, libro del profeta Isaías capítulo 6. Ese será el texto que servirá de base para el sermón de esta mañana. Es un texto muy conocido, el momento en que Isaías contempla la gloria de Dios. Y creemos que este momento necesitamos entender que a pesar de todo lo que vivimos, no podemos dejar de buscar la gloria de Dios. Saber quién es Dios. Saber qué es lo que está haciendo Dios en este momento. E incluso por qué Dios permite una crisis mundial como la que estamos viviendo. Bueno, así dice la palabra de Dios. Esta es la visión que tuvo Isaías. Estamos hablando de por lo menos 27 siglos atrás. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, mira la experiencia de Isaías: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar y con una tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Que el Señor nos bendiga en la comprensión de su palabra para nuestra edificación. Hermanos, parece que estamos pasando por el fuego, por las pruebas más intensas. En Chile estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre. Vivimos una crisis social, económica y ahora sanitaria. La gran pregunta que nosotros hacemos es: ¿qué hacer? ¿Cuál debe ser nuestra postura delante de todas estas cosas? Y una de las cosas que nosotros encontramos con mucha seguridad en las Escrituras es que tiempos de pruebas que vienen de Dios nunca viene para destruirnos. Nunca. Siempre viene para profundizar nuestra relación con Dios. Para que podamos adorar a Dios con mucho más conocimiento. Para que una vez pasando por la prueba seamos aprobados. Para que en medio de todas las crisis podamos reconocer que la adoración es algo que nunca se pierde. Que en medio de las luchas más intensas necesitamos entender que el Señor nos está llevando a su altar, a buscar su rostro y a su faz y a su presencia. Bueno, hace muchos años, como mencionamos, hace 2700 años por lo menos, en el reino de Judá, en los tiempos del profeta Isaías, Judá también pasaba por una crisis muy similar a la que nosotros estamos pasando. En el texto que hemos leído, dice que el Isaías tuvo la visión del trono de Dios justo en el año de la muerte del rey Usías. El rey Usías había muerto.
reinó por 52 años. Fue un rey que trajo la estabilidad sobre Judá. Era un buen rey. Y con la muerte del rey hay una tremenda inseguridad en el país, en el reino. Las personas están completamente perdidas, preocupadas y sin saber cómo será el mañana. Esa es una pregunta que nosotros hacemos. Nosotros estamos viviendo una tremenda crisis, estamos en nuestras casas, estamos en cuarentena, por lo menos creo que la mayoría de nosotros, porque estamos enfrentando un momento muy sensible. Necesitamos hacer caso a las autoridades. Necesitamos entender que este es un cuidado que todos nosotros debemos tener. Pero una vez que nosotros pasemos por eso, todavía tenemos una crisis social que enfrentar como país. Y no es fácil. Eso también estaba viviendo Isaías en los tiempos en que el rey Usías había muerto. Había un vacío en el poder ejecutivo. El rey está muerto. Hay una preocupación económica, social, y aquí Isaías muestra que hay una preocupación también en su corazón, que es una preocupación espiritual. Isaías, como todos los hombres de fe, se vuelve hacia el Señor en búsqueda de ayuda, de consuelo. En aquel momento tan complejo, tan complicado, de sufrimiento, Isaías experimenta una gran bendición espiritual que lo marcó. Él vio el trono de Jehová que estaba en el cielo. Él tuvo, como dice después Juan, Jesucristo también, y él tuvo la visión de la gloria del Padre. Qué extraordinario. En momentos en que estamos tan preocupados, en momentos que nosotros no sabemos qué va a pasar, tener la visión de la gloria de Dios. Saber que Dios está en el mismo lugar. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, la pregunta es, ¿para dónde mirar en tiempo o en tiempos de crisis? ¿Para dónde mirar? ¿Dónde pongo mis ojos? ¿Dónde pongo mi corazón? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, necesitamos ver el ejemplo de Isaías. Isaías nos invita que en tiempos de crisis nosotros tenemos que mirar hacia arriba, hacia el cielo. Tenemos que mirar para Dios. En momentos en que nosotros no sabemos qué hacer, tenemos que volver nuestros rostros a Jehová. Tenemos que entender que Él tiene la respuesta para todas las preguntas, que Él es soberano. Y mira la experiencia que tiene Isaías. Cuando nosotros miramos hacia arriba, como hizo Isaías, la primera cosa que Isaías se dio cuenta es que Dios está en el trono. Él está sentado en el trono. Él reina. Como dice el Salmo 11, versículo 4, interesante que Tim Keller hizo un devocional basado en el Salmo 11, hablando que en medio de esta crisis del coronavirus, nosotros no podemos olvidar que Dios está sentado en el trono, que Él es rey, que Él reina, que Él tiene todo en sus manos. O sea, Él no perdió el control. Nuestras crisis, todo lo que estamos pasando, no toman a Dios por sorpresa. Nuestras crisis no sacuden de ninguna manera el trono de Dios. Dios reina. Los cielos gobiernan la tierra. Dios dirige la historia soberanamente. Y quien dirige los destinos de la humanidad no son los poderosos de la tierra, sino el Dios Todopoderoso. Las grandes potencias están de rodillas, sin saber qué hacer. Como dice Isaías en el capítulo 40, desde el versículo 12, las naciones son como nada delante del Dios que gobierna todo el universo.
En momentos de crisis necesitamos mirar hacia arriba y entender que Dios reina y que está en el trono. La solución para todo no viene de la tierra, viene de Dios. Y este es el gran mensaje de Isaías. Ese es el gran mensaje del libro de Apocalipsis. Dios está en el trono a pesar de las crisis. Él reina. Él es el Señor. Es interesante, yo escuché eso hace algunos años de Corrie ten Boom. Es muy conocida, la holandesa que tiene una increíble historia de fe y perseverancia, que sobrevivió a la Segunda Guerra dentro de un campo de concentración. O sea, en medio de una tremenda crisis. Ella dijo algo muy interesante. Dios no tiene problemas. Dios tiene planes. El cielo nunca entra en pánico. Qué impresionante. O sea, Dios no tiene problemas, tiene planes. Y no hay pánico en el cielo. Es así. A pesar de todo, a pesar de la angustia, la preocupación, la ansiedad, todo lo que nos asaltan, que viene sobre nosotros, que trae temor a nuestros corazones, necesitamos tener la visión adecuada de Dios. Él es rey, Él está en el trono y Él es el Dios que controla todo. Bueno, también necesitamos entender que este Dios que está en el trono, que es rey, también es un Dios santo. El texto dice que ahí están los serafines que están clamando todo el tiempo: santo, santo, santo es el Señor, el Dios todopoderoso. Dios es santísimo. Y dice un predicador, Hernández Díaz López, algo muy interesante. Cuando la Biblia dice santo, define. Cuando dice santo, santo, enfatiza. Cuando dice santo, 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 lo pone a un grado superlativo, santísimo. Dios es majestuoso, Él es glorioso. Nadie puede ver a Dios en su santidad. Él habita en una luz inalcanzable. Él es incomparable, es santísimo. Entonces necesitamos entender que el Dios que está en el trono reina y es santo. Y dice la Biblia que toda la tierra está llena de su gloria. La mayor necesidad que tiene la iglesia hoy es tener una percepción de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios. Tiene que volver a nuestros corazones el asombro por la presencia de Dios, el temor de Dios. Y yo creo que muchas veces Dios permite pasar por lo que estamos pasando para entender quién es Él, conocerlo verdaderamente. Además de mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia el trono, también necesitamos mirar hacia adentro de nuestros propios corazones. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cómo están nuestros corazones? Isaías contempla la gloria de Dios y a la vez contempla su propio pecado. Él tiene una experiencia de arrepentimiento, de quebrantamiento delante de Dios. Necesitamos tener una visión personal de nuestra condición real ante los ojos de Dios. O sea, cuando Dios me mira, ¿qué es lo que está viendo? ¿Quién soy yo? Yo puedo aparentar ser quien no soy. Puedo engañar mucha gente, pero a Dios no. Él sabe exactamente quién soy y quién eres tú. Sabe todo acerca nuestro. ¿Cuál es el diagnóstico espiritual nuestro, verdadero y real, hoy, delante de Dios? ¿En qué estado nos encontramos? Bueno, Isaías en los capítulos anteriores habla acerca de una serie de ayes, del juicio de Dios, de la ira de Dios. Por ejemplo, hay de los codiciosos, hay de los borrachos, hay de los injustos, hay de los moralmente corruptos, hay de los orgullosos. Pero ahora Isaías está mirando hacia adentro de su corazón y él dice: ay de mí, ay de mí. A veces nosotros estamos muy acostumbrados a mirar para todos los lados y a
diagnosticar y a poner nuestra medida en las cosas. Decimos, esta persona es así, la otra es así, no me gusta esa persona es soberbia, esta persona no es inteligente, o este político es así, o este líder es así. Bueno, y muchas veces dejamos de mirar hacia adentro de nosotros. Isaías está haciendo eso. Y dice, ay de mí, estoy perdido, estoy muerto, porque vi al Señor. Es interesante que un pastor, teólogo norteamericano llamado Russell Shedd, dice que el pecado más grande en la iglesia hoy es la dureza de nuestro corazón, es la falta de quebrantamiento, es la ausencia de llorar por nuestros propios pecados, es la ausencia de arrepentimiento, de una real experiencia espiritual que nos quebranta, que nos tira por el suelo, que hace con nosotros como Dios hizo con Isaías. ¡Ay de mí, Señor! Estoy perdido, estoy muerto, debo ser destruido porque mis ojos vieron la grandeza de Dios. Debemos tener una visión profunda de nuestro estado espiritual. No queda en la superficie, profundo. Y la Biblia nos muestra. Este ay de Isaías es un ay de dolor, de pesar, de angustia, de profunda tristeza. No solo llora las consecuencias de su propio pecado, sino que lamenta que sus labios no estén limpios. Solo aquellos que tienen un verdadero encuentro con Dios pueden ver el mal de su propio pecado. O sea, cuando tenemos una experiencia con Dios, vemos su gloria, su grandeza, su santidad, inmediatamente contemplamos nuestro propio pecado. Es decir, mientras más cerca de Dios, más horrible se ve el pecado. Y el pecado de nuestros propios corazones. Bueno, además de mirar hacia arriba, Dios está en el trono, reina, es soberano, es santo, es glorioso. Miramos hacia adentro, nos damos cuenta que somos pecadores, que necesitamos profundamente del tratamiento de Dios. Y en todas estas crisis que vivimos, nosotros necesitamos entender que también es tiempo para buscar a Dios, para tener una experiencia espiritual transformadora con Dios. Busque a Dios en tu habitación. Póngase de rodillas delante de Dios. Ore a Dios. Y una persona me contaba que estaba delante de Dios orando y dijo, Dios, no es posible que la vida que tú tienes para mí es solamente eso. Señor, dame más de ti y menos de mí. Y tuvo un quebrantamiento, horas y horas en la presencia de Dios. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Llegar hacia adentro para buscar a Dios y entender que nuestro corazón pecaminoso, nuestra vida pecaminosa nos aleja de Dios, de la gloria de un Dios, voluntad de Dios. Él no estaba más oprimido por el pecado, porque su pecado fue perdonado. Porque uno de los seres celestiales, como dice, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, le tocó los labios. Entonces, y dice, tu culpa, tu pecado está perdonado. Entonces, él ahora sabía que Dios estaba sentado en el trono, que él estaba purificado, es decir, yo estaba listo para servir al Señor. Y él escucha eso. Mira lo que dice el versículo 8. Después de toda la experiencia que tuvo con Dios, mirando su gloria, su santidad, después de reconocer su propio pecado, ¿qué viene después? ¿Qué sucede cuando tenemos una visión adecuada de Dios? Cuando tenemos una visión adecuada de nosotros mismos. Inmediatamente necesitamos tener una visión adecuada del ministerio, del servicio, del llamamiento, del llamado de Dios. Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo te quiero servir, envíame a mí. Yo estoy dispuesto, yo estoy disponible. Yo te quiero servir con todo lo que soy,
con todo lo que tengo. Este llamado es una evidencia de la gracia de Dios. Dios está dispuesto a usar los seres humanos para realizar su voluntad en la tierra. Con certeza, con seguridad podemos afirmar. El Señor podría enviar, por ejemplo, uno de sus serafines, que sería obedecido de inmediato y con perfección, pero Él dio este privilegio a los hombres. En la crisis tenemos que mirar más allá de nuestra casa, de nuestra familia que está en cuarentena, más allá de Chile. Tenemos que mirar todo el mundo como Dios lo hace. Tenemos que levantar nuestros ojos. Tenemos que entender que somos llamados a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios, es interesante, este senso de misión, de llamado, eso de que Isaías haya dicho, heme aquí, Señor. Es interesante porque aquí hay una manera adecuada o hay un proceso que en general trabaja Dios en la vida de una persona. Primero, Dios abre nuestros ojos para que nosotros le conozcamos. Después, abre nuestros ojos para que veamos nuestros pecados. Y después, habiendo pasado por esta experiencia, nos envía. Nadie puede ser enviado sin antes conocer la gloria de Dios, sin antes arrepentirse de sus pecados. Es decir, que Dios obra en nosotros antes de trabajar por medio de nosotros. La primera obra que Dios hace en nuestro propio corazón. Y ve que interesante. La adoración viene antes que la misión. Un misiólogo, Ronaldo Lidório, dijo que la misión un día se va a terminar con el regreso del Señor. Pero la adoración será por toda la eternidad. Jamás se termina. La santificación viene antes del servicio. La llamada de Dios, el llamado de Dios está dirigido a todos aquellos que han sido primero perdonados, que han tenido una experiencia de conversión. Bueno, hoy creo que tenemos muchos desafíos por delante, como iglesia, como familia, como escuela, como universidad, laboralmente, en todos los aspectos y ámbitos de nuestras vidas. Dios te está llamando a ser una bendición en tu nación, en tu país y también en todo el mundo. Dios te está llamando a levantarte y a poner tu mano en el arado. El clamor del cielo cruza los siglos y cae sobre nuestros oídos hoy día, diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Que la respuesta sea, heme aquí, envíame a mí. Id y anunciad. Esta es la oración de Dios para nosotros hoy. Recordemos la palabra que dice, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. El Señor no dio una orden fácil para el profeta, pues la nación no estaba dispuesta a escuchar sus mensajes sobre el pecado, sobre el juicio de Dios. Pero el Señor nos llama y nos capacita a servir con todo nuestro corazón. Bueno, y yendo para aplicar todo eso, para concluir este sermón, yo creo que todos nosotros hemos reflexionado acerca por qué estamos viviendo esta crisis. ¿Por qué el del coronavirus? COVID-19. Yo traté de intentar contestar esta pregunta. ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios ha permitido el coronavirus? Porque sabemos que Dios es soberano. Porque sabemos que nada sucede si no está bajo la permisión de Dios. O sea, Dios sigue siendo Dios, interviene y todo lo que está pasando está bajo el plan de Dios. Entonces, ¿por qué Dios lo permitió? En primer lugar, para mí, porque Dios nos está corrigiendo, nos está disciplinando nuestro corazón soberbio. El Señor nos está obra en nuestras vidas. Mira, estamos luchando con un pequeño virus
que ha hecho un desorden mundial. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 16, que el Juan habla acerca de las copas de la ira de Dios. Cuando las copas van a ser derramadas, hermanos. Si nosotros leemos Apocalipsis 16, eso que estamos viviendo ahora no es nada. No es nada. El impacto sería mucho más fuerte, será mucho más fuerte. Entonces Dios nos está disciplinando. Dios está mostrando también nuestra fragilidad. Un enemigo tan pequeño, invisible, o sea, es un microorganismo unicelular y nos tiene todos nosotros de rodillas, las grandes naciones, potencia. Somos muy frágiles. Dios quiere despertar su iglesia con todo eso. Nos ha dado tiempo para buscarlo en la oración y por su palabra, y ya no hay excusas. No tengo tiempo. Estamos en la casa, oremos, leamos la palabra. Además de fortalecer los lazos familiares. Dios está purificando el mundo. Eso yo pienso, porque quizás Dios nos esté librando de nosotros mismos. La naturaleza gime, sufre con todo lo que hemos hecho. Yo veí un video en que en Venecia los canales ya estaban purificados, los pececitos estaban volviendo. O sea, parece que Dios está purificando el mundo de alguna manera. De la manera como nosotros como creyentes incluso no hemos sido buenos mayordomos. Somos agentes del pacto, pero estamos atacando la naturaleza de una manera tremenda. Y ella está contestando. Y también para el ejercicio de nuestra fe, hermanos. Estamos viviendo una crisis que Dios permitió para el fortalecimiento de nuestra fe. Las personas están apavoradas, buscando refugio en sus casas o en otras cosas. Es tiempo de confiar en Dios y descansar en sus cuidados. Vean lo que dice Corey otra vez. Dice, la fe ve lo invisible, cree en lo increíble y recibe lo imposible. También dijo, alimente su fe y sus temores y miedos morirán de hambre. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Aunque no sepamos lo que va a pasar, conocemos al Dios que servimos. Y también creo que todo eso Dios permitió para mostrar la universalidad de su evangelio. El evangelio es el poder de Dios para sanar todo el mundo, para sanar el verdadero virus que entró en la historia de la humanidad, y ese es terrible, y ese mata, pero no mata solamente físicamente, mata espiritualmente. La única manera de vencer este virus de la muerte del pecado es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz por amor de nosotros. Y no hay otra manera. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Él. En tiempos de crisis, miremos al Dios que está en el trono, que sigue en el trono. En el cielo no hay problemas, hay planes, no hay pánico. Todo está bajo el control soberano de Dios. Confiemos en Él, busquemos a Él y tengamos cada vez más claro que nosotros fuimos llamados para cumplir nuestra misión. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros y que podamos entender que todo eso que estamos viviendo tiene un propósito y que podamos salir fortalecidos en medio de las crisis, teniendo una experiencia con Dios, una experiencia de avivamiento personal, una experiencia de entender y de disponer nuestras vidas. Señor, heme aquí. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer de mi vida? Mis dones, mis talentos, quiero consagrar a ti. Señor, queremos en esta mañana reconocer nuestra pequeñez, nuestras debilidades. Reconocer, Señor, que en ti está nuestra suficiencia.
Tú sigues en el trono. Tú sigues siendo santo. Tú sigues siendo un Dios de gloria. Tú sigues controlando soberanamente el universo. Y nosotros confiamos en ti. Que podamos mirar, Señor, para ti. Que podamos mirar nuestro propio pecado. Y que podamos mirar alrededor. Y podamos servir al prójimo. Que podamos servir, oh Dios, basado en esta experiencia espiritual verdadera que tuvimos contigo. Y que podamos siempre confiar y descansar en ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en el nombre de quien oramos. Amén y amén.